¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia desde el año de 1789 hasta 1804. Se inició con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses el 2 de diciembre de 1804. La Revolución Francesa tuvo como protagonistas a opositores y partidarios del antiguo régimen. Este sistema político, social y económico se caracterizaba por la monarquía absoluta y una sociedad estamental dividida legalmente en sectores privilegiados y no privilegiados. La Revolución Francesa puso fin al absolutismo, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Causas y consecuencias de la Revolución Francesa. Las principales causas de la Revolución Francesa fueron las siguientes: las arbitrariedades de un absolutismo monárquico que oprimía a la mayoría de sus súbditos, una gran desigualdad social debido a las fuertes cargas, impuestos, tributos y diezmo que recaían sobre los campesinos franceses, quienes con su trabajo debían mantenerse a sí mismos y a los grupos privilegiados, la nobleza y el clero. El descontento de sectores intelectuales por la falta de derechos y libertades. Estos intelectuales estaban influidos por las ideas de la Ilustración. La crisis económica y financiera en la que se encontraba Francia, los excesos de gastos de corona y los gastos provenientes de la participación de la guerra por la independencia. Estados Unidos había provocado un déficit presupuestario, una serie de malas cosechas que provocaron aumentos desmedidos del precio del pan, que era el principal alimento de los sectores populares. Las aspiraciones de una burguesía en ascenso que deseaban que su posición económica se correspondiera con su situación social y sus derechos políticos. Etapas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa puede vivir en las siguientes etapas: etapa monárquica, etapa republicana, etapa imperial, estados generales. Etapa monárquica comprende los inicios de la revolución desde 1789 hasta 1792, cuando se abolía la monarquía. Estados Generales. Era una asamblea que se reunía en momentos de crisis en la que representantes de los tres estados o estamentos de la sociedad francesa transmitían sus necesidades o escuchaban las de la corona. El rey Luis XVI convocó a los Estados Generales para solicitar un aumento de los impuestos y que los nobles le empezaran a pagar. Etapa republicana. Se inició con la abolición de la monarquía en 1792 y se extendió hasta 1804. La Convención, en 1792, se conformó un nuevo organismo llamado Convención. Esta asamblea decidió ejecutar al rey Luis XVI en la guillotina, acto que simbolizó el fin de la monarquía. El asesinato del rey provocó la reacción de Gran Bretaña, Holanda, España y Austria y Prusia, que se unieron para acabar con la Revolución Francesa. El temor ante el ataque extranjero fue aprovechado por los jacobinos para tomar el control de la Convención y arrestar a los líderes girondinos. Los jacobinos impulsaron las siguientes medidas: sanción de la Constitución de 1793, que estableció la República y proclamó el sufragio universal masculino; obligación de servir en el ejército para todos los varones entre 25 y 30 años. Esta leva masiva permitió confrontar un ejército que derrotó a las potencias europeas y llevó a la Gran Guerra de las fronteras de Francia. Establecimiento de precios máximos para los productos de primeras necesidades como el pan. Amenaza de ejecutar a toda persona sospechosa de ser contrarrevolucionaria, lo que derivó en más de 50 muertos en la guillotina. El consulado, integrado por 3 cónsules, impulsó un régimen de gobierno centralizado y autoritario que restableció las relaciones con la Iglesia Católica. En 1804, Napoleón decidió suprimir el consulado y autoproclamarse emperador. Etapa imperial. La coronación de Napoleón en 1804 significó el surgimiento del Imperio Napoleónico, que trató de conquistar toda Europa. El imperio perduró hasta 1815.
Napoleón fue derrotado por británicos y prusianos y confinado en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Y con esto finalizamos la Revolución Francesa.